Hola, mi nombre es Rosa Paucar y hoy les voy a hablar de la reforma agraria. El 24 de junio de 1969, el general Juan Velasco Alvarado promulgó una de las medidas más controvertidas de la historia peruana, la Ley de Reforma Agraria. 2 días después, soldados armados ingresaron a las haciendas azucareras de la costa norte para tomar las instalaciones y desalojar a sus propietarios. Había comenzado un proceso que redistribuiría más de 9 millones de hectáreas, afectaría a 15.826 fundos y cambiaría para siempre la estructura del campo peruano. Entre 1969 y 1979, la reforma benefició directamente a 368.817 familias campesinas, eliminó el gamonalismo y creó 617 cooperativas agrarias de producción y 54 sociedades agrícolas de interés social. Pero, ¿fue realmente beneficiosa esta forma? Hoy sostendremos que si bien tuvo logros importantes en lo político y social, falló gravemente en capacitar a los campesinos y utilizó métodos inadecuados de expropiación que generaron graves consecuencias económicas. Aspecto político. Desde el punto de vista político, la reforma agraria tuvo aspectos claramente beneficiosos. Eliminó definitivamente el gamonalismo, ese sistema casi feudal donde los terratenientes ejercían poder absoluto sobre sus trabajadores. Por primera vez en siglos, el campesinado peruano fue reconocido como sujeto político con derecho. La reforma democratizó el acceso a la tierra, rompiendo la concentración extrema de la propiedad en la costa. El 50,4% de las tierras con riego estaba concentrado en unidades de más de 50 hectáreas. En 1972, el gobierno liquidó las organizaciones ol- oligarcaicas como la Sociedad Nacional Agraria y creó la Confederación Nacional Agraria, dando voz política a los campesinos. Como señala el líder campesino Hugo Blanco, quien impulsó tomas de tierras en la Convención de los años 60, la tierra era de nuestros antepasados. De ninguna parte vino el hacendado con la tierra en el hombro. Esta reivindicación histórica finalmente fue reconocida. El método político aplicado fue marcadamente autoritario. Se impulsó sin no consulta democrática ni consideración por las diferencias entre propietarios. Mediante decretos militares y sin participación campesina real, esta verticalidad provocó un prolongado resentimiento político y económico, pues la expropiación forzosa vulneró el derecho de la propiedad y afectó indiscriminadamente a los dueños de tierra. Desarrollo de aspecto económico. Económicamente, la reforma buscaba modernizar la agricultura y aumentar la productividad. En teoría, eliminaría las ineficiencias del sistema latifundista y crearía empresas asociativas más productivas. La redistribución fue efectiva. Se expropiaron 15.826 fondos que abarcaban 9.065.772 hectáreas, alcanzando el 95,2% de las metas establecidas. Sin embargo, los resultados económicos fueron desalentadores. Las cifras son contundentes. Entre 1970 y 1980, la productividad agrícola se redujo en un 17% en el Perú, mientras que en el resto de América del Sur aumentó cerca de un 18%. En el mismo periodo, la producción nacional sufrió una concentración del 18% en los 13 principales cultivos durante la década. ¿Por qué este fracaso? Como documenta el testimonio de Rufino León Quispe, dirigente campesino de Puno, los grupos señores gerentes y otros funcionarios manejaban las tierras, pero las comunidades campesinas no tenían tierra. Pedíamos audiencias en Puno, en Lima, y no nos han hecho caso. Las comunidades campesinas no recibieron tierras ni fueron escuchadas por la administración, que estaba totalmente desconectada de los trabajadores y ni siquiera hablaba su idioma. La falta de planificación y capacitación provocó que la productividad agraria y la inversión privada disminuyeran, dejando a las cooperativas sin apoyo ni recursos y llevándolas al fracaso.
Desarrollo de aspecto social. Socialmente, la reforma tuvo el mérito innegable de liberar al campesinado de las atadurías serviles que lo habían oprimido por siglos. Dignificó al trabajador rural y le otorgó el acceso a propiedades de la tierra, cumpliendo una aspiración histórica. Las 368.817 familias beneficiadas directamente experimentaron por primera vez la posibilidad de ser propietarios de su propia tierra. Hugo Blanco describe el momento histórico. En la asamblea hemos dicho: recuperamos las tierras de nuestros tatarabuelos porque la tierra de nuestros son de nuestros antepasados. Esta reivindicación milenaria finalmente se materializaba. La reforma agraria generó profundas tensiones sociales al no beneficiar por igual a todos los campesinos, dejando fuera a los estratos más bajos y zonas no incluidas en el programa. Esto provocó una brecha social considerable, como señala Rufino León con el caso de Puno, donde las comunidades campesinas quedaron sin tierra a pesar de la creación de empresas asociativas. Además, la expropiación se hizo con fuerza militar, sin distinción entre los terratenientes productivos y abusivos, desatando violencia e inseguridad jurídica. Esta imposición contribuyó a un clima social conflictivo que marcó la historia agraria peruana. Haciendas como Casagrande, Tomán, Cartavio y Cataití fueron expropiadas abruptamente y transferidas al Estado por la fuerza. La compensación en bonos agrarios profundizó la injusticia, ya que más de 20.000 propietarios afectados recibieron valores inferiores a una 50 parte del precio real de sus tierras. En total, 11 millones de hectáreas fueron pagadas a una fracción mínima de su valor, deuda que aún pertenece impaga y alimenta un persistente resentimiento social. En conclusión, la reforma agraria de 1969 fue una medida histórica que eliminó estructuras feudales y redistribuyó más de 9 millones de hectáreas, beneficiando a casi 370.000 familias, logrando que Perú tenga hoy uno de los mayores porcentajes de campesinos propietarios en América. Sin embargo, falló en preparar a los campesinos para administrar las tierras, careciendo de capacitación, crédito y asistencia técnica, lo que provocó una caída del 17% en la productividad agropecuaria y la desintegración de cooperativas. Además, la expropiación fue autoritaria y violenta, usando militares y campesinos insuficientes, generando resentimiento e inestabilidad política. Esta experiencia muestra que las reformas sociales deben acompañarse en eficiencia económica y respecto a los derechos, pues una buena causa con malos métodos produce malos resultados. Fue una oportunidad histórica parcialmente lograda y perdida. Gracias.